Perfecto. Ya, continuamos entonces con revisando un poco la introducción a los Gálatas. Vamos a ver los destinatarios y el propósito, ¿ya? Vamos a ver un poco esto. Voy a compartir nuevamente el tema. ¿Dónde está? Acá está. Ya, lo presento. Destinatario, vamos a ver un poco, ¿ya? Ya que el Nuevo Testamento no menciona ninguna ciudad o pueblo del norte de Galacia, es razonable pensar que Pablo dirigió sus epístolas a iglesias ubicadas en la parte sur de la provincia romana, sin incluir la región étnicamente gálatas, poblada por inmigrantes galos, ¿no? Hechos registra que los apóstoles fundaron iglesias en Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, ¿no? Las que ya indiqué que están en la gráfica, en el mapa, ¿no? Entonces, ¿a quiénes de toda la región de Galacia escribe Pablo? A estas tres ciudades que están en el punto verde, ¿no? Tres ciudades que fueron visitadas por el apóstol Pablo en sus viajes, ¿no? Fundó iglesias ahí y a esas fue escrita, ¿no? Además, estas iglesias a las que Pablo se dirige aparentemente habían sido fundadas antes del Concilio de Jerusalén, descrito en Hechos 15, ¿no? Y las iglesias de la parte sur de Galacia, anteriormente mencionadas, encajan en esas características, ya que fueron fundadas durante el primer viaje misionero de Pablo. Sin embargo, se sabe que Pablo no visitó el norte de Galacia, el norte étnico, ¿no? Sino hasta después del Concilio de Jerusalén. Entonces, es más la evidencia, ¿no? Es más el peso para determinar que los destinatarios que recibieron la correspondencia fueron estas cuatro ciudades, ¿no? Las iglesias en Galacia. Propósitos. Vamos a ver cuál es el propósito. A ver, alguien que me ayude a leer los propósitos. Alguien que no ha leído. A ver, ¿quién desea leer? ¿Nadie sabe leer? A ver, pastor, Ya, a ver, ya, adelante. yo lo leo. Propósitos, dice. Pablo escribe para combatir una herejía judaizante que desacreditaba a Pablo y su evangelio. Decían que para una persona ser salva necesita circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Y otros pensaban que aunque somos salvos por la fe en Cristo, hay que guardar los rituales de la ley para santificarnos. Ujú. Pablo escribe esta epístola con el propósito de defender el Evangelio de la sola gracia de Cristo. 1:6, declarando que somos salvos por la fe en Jesucristo, aparte de la ley, en el 2:16 y 3:11, y que somos santificados por la obra del Espíritu, en el 5:16, y que por lo tanto somos libres de la esclavitud de la ley. Pablo defiende su mensaje y su apostolado, recordando que fue el mismo Jesucristo quien le reveló la doctrina directamente y lo puso como apóstol. Ujú. Entonces, ahí está el propósito de la carta, ¿ya? Para que lo pueden identificar bien y pueda darse cuenta al momento de leerla, ¿no? En qué dirección va el escrito, ¿no? Bien, vamos a ver un poco el contenido de la carta, ¿sí? Cómo está distribuido la temática. 1 y 2, el origen del Evangelio. 3 y 4, la defensa del Evangelio.
5 y 6, la aplicación del Evangelio. Entonces, el origen del Evangelio en la primera parte tiene que ver que es de origen divino, no humano y por lo tanto es independiente. La defensa del Evangelio, tanto la Escritura, Antiguo Testamento, como la vida, la experiencia y la historia pasada, dan testimonio de su veracidad, ¿no? Entonces Pablo va a defender su Evangelio citando texto escrito, Antiguo Testamento, como la experiencia también de la historia pasada, ¿no? Y la aplicación del Evangelio, el Evangelio produce verdadera libertad, por lo tanto los Gálatas deben estar firmes, como Pablo estaba firme, quien se gloría en la cruz de Cristo, ¿no? Entonces, más o menos es un bosquejo del contenido. Sí, pastor, ahí está. Estoy dándole grandes rasgos el contenido del Evangelio, ¿no? 6 capítulos, ¿no? Pastor, Sí, pero esto, si revisamos el libro de los Hechos, en el capítulo 15, cuando suben en el concilio de Jerusalén, 15:1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ya en Hechos 15:1 ya eh, estaba bien duro esta cuestión para Pablo, para Pedro también, pero ahí ya estaban los judaizantes, pastor. ya estaban formándose, pues, Ya ¿no? estaban formando. Y en ese tiempo, pastor, no había pues testigos de Jehová, no había mormones, no había sabatistas, no había. No, El aijón era pues los judaizantes. Para nuestro tiempo, pastor, ya pues ya no es un judaizante, sino ya es otras corrientes que han saltado pues con ciertas cosas, ¿no? Que es contrario a la cruz de Cristo. así es, ¿no? O sea, el Evangelio, la idea que Pablo en Gálatas defiende el Evangelio que él ha predicado. Él Ujú. defiende y va a argumentar por qué ese Evangelio es el verdadero, ¿no? O sea, porque toda afirmación doctrinal tiene que tener sustento, pues, ¿no? Tiene que tener asidero, pues, si no simplemente queda en el aire, en el vacío, ¿no? Entonces, Gálatas es una defensa del Evangelio que Pablo predicó a los gentiles, ¿no? Es la defensa del Evangelio que él recibió, dice, de Jesucristo mismo. Entonces, lo que va a hacer en Gálatas él es defender, llamar la atención, pero defender el Evangelio que les ha predicado, ¿no? Y que ellos recibieran al comienzo por fe y creyeron por fe, ¿no? Entonces, eso vamos a ver ahora en el contenido, el desarrollo de la temática. Bueno, acá tengo yo un pequeño bosquejo, ¿no? Un pequeño bosquejo detallado del contenido de la carta, ¿no? De Gálatas, ¿no? En la primera parte lo he considerado como un aspecto personal del apóstol, el predicador de la justificación, ¿no? Reprensión apostólica, credenciales apostólicos, confianza apostólica, ¿no? En la primera parte. En la segunda parte tiene que ver el tema ya de la doctrina en sí, los principios de la justificación, la experiencia de los Gálatas, la bendición de Abraham, la maldición de la ley, la promesa del pacto, el propósito de la ley, la filiación de los creyentes como hijos de su padre, la futilidad del ritualismo y la ilustración de la escritura, ¿no? Entonces, segunda parte, los principios de la justificación. Y la tercera práctica, los privilegios de la justificación, ¿no? La libertad de los rituales, la libertad del legalismo, la libertad que da el espíritu y la libertad de la esclavitud espiritual, ¿no? Y la final, las conclusiones, los epílogos, los saludos finales, ¿no? Entonces, el tema que la columna principal del libro de Gálatas tiene que ver con el tema de la justificación, ¿ya? En esa dirección va, ¿no? Entonces, cuando usted lea Gálatas, tiene que leer Gálatas en base a esa temática, ¿no? O sea, ¿cuál fue el propósito del apóstol? Ya dijimos, ¿no? El propósito de defender su evangelio, el evangelio de la justificación por la fe. Entonces, en base a eso, usted tiene que hacer la lectura de Gálatas, ¿no? Para encontrar si hay relación o no hay relación con lo que estoy diciendo. ¿No está? Me olvidé otra vez. Muy bien. Entonces, ahí está el contenido de Gálatas.
Algunas ideas claves, ¿no? Vamos a ver algunas cosas acá. A ver, Brian, por favor, lee esta parte, ideas claves o características. Ya. ¿Todo, no? ¿O hasta qué parte? Primera viñeta. Ya. Peculiaridades. Gálatas es la única epístola de Pablo que no contiene ninguna nota de alabanza o encomio. ¿Lo pasó? Perdón, ya. Gracias. Para sus destinatarios. Tampoco tiene la habitual acción de gracias que Pablo da por sus destinatarios al inicio de su salutación. Estas omisiones reflejan la urgencia que sentía Pablo en confrontar el error y en defender la doctrina de la justificación por la gracia de Dios por medio de la fe. El tono de la carta es notable, enérgico, en especial cuando se refiere a los judaizantes en el capítulo 5, versículo 13, pero también al reprender a los gálatas en el capítulo 4, versículo 20. Ya, a ver, si usted ha sido un poco, estado atento a lo que hemos estado diciendo, acá hay una cierta característica de la epístola, el primer capítulo, ¿no? Dice, no hay una acción de gracias que Pablo da a sus destinatarios como en las otras cartas, ¿no? Que ya hemos revisado algunas, como él empieza sus cartas, dando una acción de gracias o una oración a favor de los destinatarios, ¿no? O una alabanza también. Pero acá no. La pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué Pablo no da una acción de gracias por los destinatarios? ¿Usted qué dice? Porque eran de varias iglesias, eran varias iglesias en conjunto. Ya, bueno, varias iglesias, pero en su contenido, en su estructura de la carta, ¿no? Él está obviando, pues, dar una acción de gracias a los destinatarios, ¿no? Eh, Al inicio de su carta siempre comenta a los destinatarios, dando una palabras de elogio, en algunos casos, una acción de gracias, una oración, ¿no? Acá lo obvia, ¿no? Tiene que ver por el tono, Mm, pues, ¿no? De la carta, ¿no? Es una carta enérgica y que está siendo escrita con una actitud de Pablo bastante firme, ¿no? Entonces, en esa firmeza está obviando esto, pues lógicamente en ese momento de escribir la carta él no está con, digamos, con deseos de darle acción de gracias, pues, ¿no? Más bien de jalarle la oreja. Él quiere jalar la oreja a las mm. iglesias de Galacia, pues, ¿no? Por lo que está pasando, pues, ¿no? Entonces, el tono de la carta dice que es enérgico, ¿no? Cuando se refiere a los judaizantes. Y Gálatas 5:13, a ver, ¿cómo figura ahí? ¿Qué dice 5:13? 5:13, Ujú. porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Ya. El 12, perdón, el 12. El 12. Ojalá se multiplicasen los que os perturban. No, multiplicarse no dice, Mutilasen, perdón. ojalá se mutilasen, ¿no? Hacen lo que os Los que les perturban. perturban. Pero está hablando de los judaizantes ahí, ¿ah? Sí, 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 claro. Está hablando de los judaizantes, ¿no? Ojalá pues se corten pues de una vez, ¿no? Se mutilen los que están trayendo tanto fastidio, ¿no? 4:20, Gálatas 4:20, cuando se dirige a los de la iglesia. A ver, lea 4:20. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Esto sí Ujú. está preocupante, ¿no? Claro, él dice, quisiera cambiar de todo, pero no puedo, pues, porque estoy perplejo, ¿no? En cuanto a lo que está pasando entre ustedes, ¿no?
Entonces, ahí está, ¿no? El tono de Pablo es bastante fuerte, enérgico, no solo hacia los judaizantes, sino también a los que son receptores de la carta, ¿no? Segunda viñeta, a ver, Wilson, ¿puedes leer, Wilson? Sí, pastor, sí. La Dale, segunda dale. viñeta. Dice, el apóstol, el apóstol demuestra mucha versatilidad en su presentación de su defensa, recurriendo a la escritura, a la experiencia, a la lógica, a las advertencias, a exhortaciones y a otros medios para lograr su meta. Ujú, ujú. Ya, gracias, Wilson. La otra viñeta dice, esta es la única carta de Pablo dirigida a un grupo de iglesias, ¿no? Las iglesias que pertenecían a la región de Galacia, ¿no? Es una carta diferente a las otras, ¿no? Este es un conjunto de iglesias, ¿no? Después de 2 de Corintios, Gálatas es la carta más autobiográfica de Pablo, aportando información histórica muy valiosa sobre el trasfondo del apóstol, por ejemplo, en Gálatas 1 y 2, ¿no? Incluyendo su estadía de 3 años en Arabia, ¿no? Su visita por 15 días a Pedro después de su regreso de Arabia, su viaje al Concilio de Jerusalén y su confrontación con Pedro. Pedro. Entonces, hay alguna información propia del apóstol que nos ayuda a tener un poco más el conocimiento acerca del ministerio apostólico de Pablo. Muy bien, avanzamos. No, pero el este se va a quedar. ¿Se qué? ¿Pero Doctrinas, para qué quieres ver acá? doctrinas. ¿Alguien está peleando? Este es, pero. Ay, Están peleando. ¿Quién está peleando? Ah, su A ver, ya, vamos a cortar la pelea. Ya, parece que está pasando algo en Gálatas, están peleando otra vez los hermanos. Ya, a ver. Grandes doctrinas en la epístola a los Gálatas, ¿ya? Algunas doctrinas importantes, ¿no? La justificación por la fe, aparte de la ley. La santificación por el Espíritu Santo, aparte de la ley. La libertad en Cristo, libre del pecado, siervo de la justicia, ¿no? 3 doctrinas importantes en Gálatas. Sí. Justificación, santificación, la libertad en Cristo, ¿ya? Temas importantes, ¿no? Entonces usted como estudiante de la Biblia, como seminarista, como futuro teólogo, maestro, usted inmediatamente tiene que identificar cómo atender las necesidades del grupo al que está dirigiendo, al que está enseñando, ¿no? Si quiere usar Gálatas, lo tienen que usar para tocar los asuntos relacionados a estos puntos principales, ¿no? Inmediatamente se ubica en su mente, en su mapa conceptual, ¿no? En su mapa mental, a Gálatas, ¿no? Gálatas me va a ayudar para hablar de la justificación por la fe, la santificación por el Espíritu y la libertad que tenemos en Cristo, ¿no? Ahí está. 3 puntos importantes, no se olvide, ¿no? Ese es Gálatas. Y algunos pasajes, ¿no?, que vamos a ir viéndolo en el desarrollo del contenido, cuando lo veamos ya en los temas dentro de Gálatas. Primer pasaje, ¿no?, duro, famoso de Pablo. El que predique un evangelio diferente sea maldito. Fuerte, ¿no? Fuerte. Primera maldición del apóstol, ¿no? El que predica el evangelio sea maldito, anatema, ¿no? Caiga en maldición el que pervierte el evangelio que él ha predicado, ¿no? O sea, está defendiendo el evangelio de Cristo, pues, ¿no? Sea maldito, ¿eh? Amonestación pública a Pedro por su hipocresía, ¿no? Ujú. Pedro también había caído, pues, en la simulación, ¿no?, de los judaizantes. Cierto. O sea, Pedro había caído, pues, en ese juego, ¿no?, de mostrarse como judaizante cuando estaban los judaizantes y mostrarte como gentil cuando no estaban los judaizantes.
de hipocresía espiritual, ¿no? En la que a veces podemos caer también, ¿no? A veces caemos nosotros en esa hipocresía también, ¿no? Especulado. ¿No? Sí, pues. Y el pasaje Gálatas 2:20, que usted lo ha aprendido en su discipulado básico cuando se convirtió, ¿no? Con Cristo estoy juntamente Ah, crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ven, eso es. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿no? Pastor, en ese pasaje de 2:20 es Sí, tremendo porque vea, le enseña a los Gálatas cómo se debe morir diariamente, ¿no? Y cómo es ir a la cruz diariamente. Y es tremendo, porque el domingo estábamos compartiendo de esto y ah, para nosotros nos da como manzanitas, nos enseña que ajá, cómo llevar la vida cristiana, así cómo, es, cómo subir, cómo crucificar diariamente, al viejo hombre, ¿no? viejo hombre. Sí, pues, ese es el tema en Gálatas. El otro tiene que ver con el verso que conocemos, todos somos uno en Cristo, ¿no? Dios envió al Hijo cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿no? El fruto del Espíritu, en Gálatas 5, la restauración con mansedumbre, ¿no? Y vamos a cosechar lo que sembramos, ¿no? Así que hagamos el bien, ¿no? Algunos pasajes ya bastante familiares a los Gálatas, ¿no? Y por último, a todos los que están dispuestos a creer en la palabra de Dios, Gálatas muestra el camino hacia la verdadera libertad. Esa libertad genuina no es ni el legalismo ni el libertinaje, es la libertad de ser esclavo de Cristo, ¿no? El tema de libertad en Cristo. Muy bien, dejamos entonces de compartir y entramos directo ahora. Ya vimos algo de la introducción. Usted puede ampliar un poco más la introducción leyendo lo que voy a dejar al final, pero vamos ahora a los temas. Vamos a empezar con un tema que Pablo muestra en la carta, ¿ya? Vamos a ver cómo lo muestra él. Ya sabe que el tema central de la carta de Gálatas es la justificación por la fe, ¿no? Entonces vamos a trabajar ese asunto, ¿ya? Uno 6, capítulo 1, del 6 al 10. Vamos a tratar estos temas ahora, ¿ya? A ver, alguien que pueda leer. Amén. Me maravillo que tan pronto ustedes se han abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Amén. Hasta el 10. Que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio, contrario al que le hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Ya, muy bien. A ver, vamos a ver. Yo voy preguntando y ustedes van respondiendo para ver si se va entendiendo lo que la introducción nos ha aportado, ¿ya? A ver, acá, primera pregunta. ¿Cuál es el otro evangelio al cual Pablo se refiere en estos versículos que hemos leído? Dice, se han alejado del que llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente. ¿Cuál es ese evangelio diferente al cual Pablo se refiere? El judaizante. Ya, ¿cuál es el evangelio de los judaizantes, Javier? Sí, el ortodoxo.
¿Ya? ¿Cuál es lo que ellos Moisés, estaban hablando? claro, ¿Qué es lo que Tenían hablaban? que tenían que circuncidarse. ¿Ya? y ¿Qué cumplir la más? ley de Moisés, cumplir la ley de Moisés. Y Volver a guardar la la ley, ley. ¿verdad? Y guardar la ley, ¿no? O Guardar la ley. sea, que había un nuevo evangelio que estaba introduciéndose en las iglesias de Galacia. A ese evangelio se refiere Pablo acá en el capítulo 1, ¿no? Un evangelio diferente, ¿no? No que haya otro, dice, ¿no? No es que ha nacido un evangelio nuevo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo estaban pervirtiendo? Los judaizantes, ¿cómo estaban pervirtiendo el evangelio? ¿De qué manera lo estaban pervirtiendo? ¿Qué idea hay? ¿De qué manera los judaizantes estaban pervirtiendo el evangelio? Agregando más de lo que era, pues, ¿no? Porque ya sabemos que el evangelio es por la justificación, por la gracia, por medio de la fe, ¿no? Estaban agregando, ¿no? Estaban agregando algo más. En este caso, estaban agregando la circuncisión en un primer momento. Y segundo, estaban agregando las observancias de la ley. Les pregunto, hermanos, tomando este ejemplo de los judaizantes, hoy en día, ¿el evangelio también se está pervirtiendo? Claro. ¿Cómo puedes tú identificar que el evangelio de Cristo se puede o se quiere pervertir por alguno de los grupos? Cuando quieren agregar cosas a la justificación de Cristo en la cruz. Cuando alguien quiere agregar algo más a la obra de Cristo, que es suficiente y eficaz y no necesita de nada más, ¿no? ¿Conocen ustedes algún grupo hoy que está pervirtiendo el evangelio de Cristo? Claro, podemos decir, ¿no? La doctrina de la prosperidad que hace que la salvación se pueda, eh, vamos a decir, tanto das y el Señor te va a dar quinto veces más de lo que tú das. Entonces, estoy cayendo yo en que la salvación, pues, se puede negociar, ¿no? O la bendición de Dios se puede negociar. Ya, en un sentido, ¿no? Y la prosperidad también enseña que la pobreza es una señal de maldición y que la salvación de Cristo está también relacionado con los billetes, ¿no? Ujú. Ah, por ejemplo, ¿qué dio inicio a la reforma del siglo XVI? ¿Qué dio inicio? Eh, lo- las indulgencias. ¿Y en qué consistían Con las el texto. indulgencias, Roger? Bueno, sacar, pues, ¿no? A un alma del purgatorio. Básicamente, ganarse el cielo, ¿no? Consolación. O sea, ayudar al difunto a lograr su salvación a través de pagos, ¿no? O sea, de dinero. Yo pago por la salvación del alma de mi familiar que está ahí todavía que no ha ascendido, ¿no? Entonces, estoy añadiendo algo al evangelio, ¿no? O sea, al evangelio de la sola justificación por la fe, ¿no? Entonces, todo intento de agregar algo al evangelio de la justificación por la fe es pervertir el evangelio de Cristo, para que usted más o menos pueda captar, ¿no? Cuando usted vea que se quiere añadir algo que falta, que ayuda a lograr la salvación, entonces ese evangelio está pervertido. Como dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 7. Y es enérgico cuando dice en el versículo 7, perdón, versículo 8, dice, mas si aún nosotros, él se está incluyendo, ¿no? Él ya presentó el evangelio, ya presentó el evangelio a las iglesias en Galacia, ¿no? Y él mismo dice, si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos enseñado,
caiga en maldición, ¿no? Sea anatema. Entonces, él mismo se está poniendo también dentro de los que pueden caer en pervertir el evangelio, ¿no? Porque ya el evangelio fue dado, ¿no? Y ni a un ángel, dice, ¿no? O sea, está hablando de revelaciones, pues, que vengan, pues, de angelicales, ¿no? Dice, aún ahí tengan cuidado, porque eso no es el evangelio, ¿no? Y bueno, menciona nuevamente que el que predica este evangelio que no han recibido, cae en maldición, sea anatema, ¿no? Entonces, hermanos, a ver, Roger, muy buena la observación, Roger. A ver, cuéntanos algo, Roger. Bueno, no, esa es a ver, supuestamente ¿cómo se puede decir? Al que inició la iglesia de Jesucristo de los Santos los últimos días, se le había presentado un ángel Moroni, ¿no? Que le decía, pues, ¿no? Que el evangelio, la palabra de Dios se había pervertido. La típica, ¿no? Es que solamente él tenía la verdad y que le escribieron en piedras con una lengua que no se conocía. Y luego le presentó el libro de Mormón, ¿no? Un Y ángel ahí se no le sé. presentó, ¿no? El ángel Moroni se le presenta a... ¿Cómo se llama el de los mormones que inicia? Joseph William Smith. Smith. Ah, yo. Joseph, Ah, Joseph Smith, ¿no? Y le dice que hay una revelación de Dios escrita en un lugar, que vaya a desenterrar, ¿no? Y él desentierra y ahí hay pues un evangelio que se olvidaron de difundir, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, los mormones tienen un evangelio pervertido, ¿no? Los testigos de Jehová, peor, pues sus evangelios también están más pervertidos, ¿no? El evangelio que usan los sabatistas, ¿cómo lo ven ustedes? Sí, Son, también. literal, son los Gálatas de este tiempo. Los gálatas del tiempo moderno son los sabatistas, están guardando Sí, la ley, ¿no? así es. Pastor, los Yo- sabatistas son los adventistas, ¿verdad? sí, los de séptimo día, ¿no? Son secta. Sí, los de Ataucusi, israelitas, También Ya, ellos son más judíos que cristianos, son, ¿no? Ya, no son ellos te israelíes, guardan más la ley, ¿no? no son Guardan israelíes. son Pastor, los israelitas. cristianos Los mesiánicos, a ver, ¿usted qué dice? Los judíos también, mesiánicos. ¿Han también pervertido el evangelio? No había. También, todavía ¿no? tienen rasgos de la ley, todavía También, mantienen. ajá, también han pervertido el evangelio. Los de, ¿cómo se llama? Bueno, ya las otras sectas modernas ni hablar, pues ya eso ya están podridos, ¿no? La la diosa iglesia madre. católica. Bueno, la Iglesia Católica desde sus comienzos ya pervirtió el evangelio, por eso hubo la reforma, pues, ¿no? Ya la reforma es la explosión de toda esa perversión que había, pues, ¿no? Bueno, ahora tratan de maquillar un poco, pero ahí está metido todavía la perversión del evangelio, ¿no? Bien, pero entonces Pablo está advirtiendo que no hay más evangelios, sino el que se ha recibido y ha sido anunciado, ¿no? Entonces usted sea atento a todo intento de perversión del evangelio, ¿no? Hace un momento creo que Julio me preguntó, ¿no? ¿Cómo podemos detectar si estamos siendo enseñados por lo mismo, ¿no? O estamos enseñados por la misma doctrina, ¿no? Entonces acá hay un indicador, ¿no? Usted como estudiante, como seminarista, maestro, usted puede darse cuenta si es que alguien está pervirtiendo el evangelio, ¿no? Y darse cuenta si es que eso está siendo difundido, ¿no? Por digamos, las autoridades o los pastores de la iglesia. A ver, Roger, no vi bien tu mensaje. ¿Cómo estabas preguntándome algo? No, no, sí, de hecho, a ver, a veces suelo ahí indagar y buscar sobre las creencias, ¿no? ¿Cuál es su fundamento de muchas de esas o llamadas sectas, ¿no? Y siempre se agrega las obras, como que tiene esa necesidad de hacer algo para ganarse. La mayoría de los testigos,
O sea, ellos te dicen, no, sí, somos salvos por Jesucristo, en su misma página dice, pero a eso le agrega sus obras. Igualmente, todas, ¿no? Tienen esa necesidad de buscarse hacer Algo algo para la más, salvación, pero algo sí, más, ¿no? exacto, Algo agregarse. más. Pastor, Sí, pastor, y en el tema de la misma iglesia, en la exageración que tienen algunas las iglesias sobre el concepto de la santificación, creo que es ah, eh, los arminianos, me parece, cuando le preguntan, ¿no? Sobre la seguridad de la salvación. ajá, Y siempre terminan, o sea, de alguna manera enseñando algún mensaje que si le preguntas a algún miembro congregante de ese lugar, te preguntas si viene hoy Cristo, ¿no te vas o viene? Siempre esa duda, ¿no? Queda en la duda. ¿Me sí, salvo o no me salvo? claro. Entonces, Bueno, ahí, por ejemplo, Julio está tocando el tema de mis hermanos pentecostales, ¿no? Que están luchando por mantener su salvación, ¿no? Y están bajo la teología del temor, ¿no? Porque están atemorizados todo el día, pues, ¿no? Y están en esa constante tensión de que si no Pierde la están salvación. haciendo bien, pierden su salvación y de repente ese día llega Cristo y los encuentra así mal, ¿no? Entonces viven en una tensión realmente, estresados viven espiritualmente, pues estresados. No disfrutan de la libertad en Cristo, ¿no? O sea, mire, en realidad hay creyentes de con buena voluntad, ¿no? Pero que están siguiendo otro evangelio, ¿no? O sea, viven con la tensión, con la preocupación y con el temor de mantener su salvación, ¿no? Y eso, pues, no veo que es correcto, ¿no? Mirando a la luz de Gálatas, ¿no? O sea, añadir algo al evangelio es querer o tratar de pervertir el evangelio, ¿no? Porque no, nosotros no debemos añadir nada al evangelio, pues ya todo el evangelio o la obra de Cristo en el evangelio ya está completa, suficiente, eficaz. Ya no se necesita hacer nada, ¿no? Entonces, ese es el evangelio que Pablo predicaba, ¿no? Y con el cual, pues, llenó a todo el Asia Menor, ¿no? Y los judaizantes estaban, pues, detrás de él, ¿no? Cargándolo, cargándolo. Ahora, mira al final, la parte final de Gálatas, ¿no? Como Pablo ya, en un momento ya de bastante tensión al momento de escribir, en el verso 17 del último capítulo, ya cerrando, ¿no? Él termina su carta también de una manera distinta a las otras, ¿no? Donde manda saludos, saluda a la casa de acá, saluda a tal, ¿no? Abrazos para acá, ¿no? Mira cómo termina la carta aquí, ¿no? Diferente y empieza diferente a las demás y termina diferente a las demás también, ¿no? Con el mismo tono con el que empezó también termina, ¿no? Estaba bastante irado Pablo al momento de escribir Gálatas, ¿no? ¿Cómo termina? Verso 17 dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, ¿no? Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús tremendo, ¿no? O sea, ya se molestó, pues, ¿no? Ya dijo, no, de acá en adelante nadie me fastidie, ¿no? El que está trayendo el evangelio diferente ni se atreva a fastidiarme, ¿no? Porque yo. ¿Y cuáles eran las marcas del apóstol Pablo a la cual él se refiere, ¿no? ¿A qué marca se refiere, ¿no? ¿Qué es lo que estaba queriendo decir Pablo, ¿no? Marcas de Él la es- circuncisión. no, Pablo tenía unas marcas que identificaban su apostolado, pues, ¿no? Él, él se descubría la espalda, se descubría la espalda, ¿y qué cosa había en la espalda del apóstol Pablo, ¿no? En las persecuciones, ¿no? Claro, Como estaba todas las flagelación, señales del castigo que había recibido por difundir el evangelio de Cristo, pues, ¿no? 40 varazos menos uno, ¿ves? 40 balazos, naufragios, no sé cuántos naufragios, azotado no sé cuántas veces, ¿no? O sea, su cuerpo estaba lleno de cortes, golpes, tipo estos avesados del penal del Lurigancho, ¿no? Que tú entras y tienen todos sus galones en los brazos, en la cara, ¿no?
pero por hacer cosas malas, pues, ¿no? Delincuencia. Pero Pablo tenía su cuerpo maltratado por causa del evangelio, ¿no? Y los judaizantes no tenían ni siquiera una rayita, pues, ¿no? Ni siquiera una marquita por haber difundido el evangelio, ¿no? Por eso Pablo se molesta, pero dice, ¿saben qué? Ustedes ya no me molesten, ¿no? Porque ustedes hablan, hablan, pero no tienen ninguna marca de lo que han hecho, ¿no? Acá está mi espalda llena de marcas, ¿no? Tremenda el cierre de la carta, ¿no? Fulminante ya su cierre, ¿no? Fuerte cómo termina el apóstol Pablo, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, la primera parte entonces de Gálatas tiene que ver con el evangelio de la predicación de Pablo, el evangelio que él recibió no de hombres, sino por Jesucristo mismo, ¿no? Y ya habíamos visto que Pablo dice que el evangelio se puede pervertir, ¿no? Y el evangelio se pervierte cuando el evangelio se le trata de añadir algo al evangelio, un complemento más al evangelio, ¿no? Ese es pervertir, ¿no? En el caso del caso de las iglesias de Galacia eran los judaizantes que querían pervertirlo añadiendo la circuncisión y el guardar la ley, ¿no? Bueno, hermanos, hasta ahí llegamos hoy. Voy a darle la lectura de los temas que van a leer para la próxima semana. Y voy a dejar una pequeña tarea, aparte de la lectura. Tomen nota los que están presentes acá. Voy a poner en el Zoom, voy a poner un mensaje para todos, ¿ya? Voy a hacer un pequeño mensaje en el chat, ¿no? Ahí está, ¿no? Ya. La incapacidad, la incapacidad de la ley para justificar al hombre. Ese es el tema, ¿ya? ¿Qué tiene que hacer usted? Algo muy sencillo. Leer Gálatas, leer Gálatas, ¿no? Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y indíqueme en qué lugar, en qué pasaje, qué capítulo, se muestra este punto, que la ley es insuficiente para justificar al hombre delante de Dios, ¿no? Pablo lo va a decir ahí en Gálatas, ¿no? Que la ley es insuficiente para justificar al hombre delante de Dios, ¿no? Entonces, su tarea consiste en esto, ¿no? Sencillamente leer Gálatas y indicarme en qué versículos, en qué pasajes Pablo habla de esto, ¿no? Que la ley no es suficiente. ¿Comentamos, pastor? ¿Comentamos o solamente Sí, un sí, comentario? usted me dice en qué pasaje está y comenta un poco sobre esto, ¿no? Un corto ensayo. Sí, un comentario personal de lo que ha leído y ha encontrado, pues, ¿no? Todo es oral, ¿no? No me escriba nada, me mande nada. Todo es oral. Acá lo voy a escuchar, Ah, ya, perfecto. ¿ya? Eso es para ir viendo el tema de la justificación. Y el otro es la lectura del libro. Le voy a dejar un libro interesante. El libro de Harrison, que usted ya lo tiene,
Del libro de Harrison, que ya lo tiene, ya lo envié también al grupo y lo tiene. Va a leer el capítulo 13. 13. El capítulo 13. El tema del capítulo 13 es la epístola a los Gálatas. Del página 267 a 277. Son 10 caras. 267 a 277. La epístola a los Gálatas, capítulo 13, de Harrison, el libro de Harrison. Introducción al Nuevo Testamento de Harrison. Ese libro ya lo tienen ahí en el grupo, ya lo enviamos, ¿no? Yo solamente leo el capítulo 13. Es parte de la introducción, algunos comentarios también importantes. Y su tarea de leer Gálatas y encontrar sobre la insuficiencia de la ley para justificar al hombre. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? Si no, dejamos ahí. El capítulo 13, ¿no? Sí, el capítulo 13, por favor. Pastor, ¿esa lectura también es para comentar en clase o por escrito? Sí, sí, para comentar nomás. Es como ahora, yo pregunto y ustedes comentan nomás. Ok, pastor, gracias. Ya, por favor. Muy bien, si no hay otra pregunta, entonces quedamos ahí. Hasta el próximo lunes. Terminaremos orando y agradeciendo a Dios por la clase que hemos tenido. Bueno, vamos a pedirle a Zulin que nos pueda despedir en oración desde Trujillo. Una oración desde Trujillo a favor de la clase y de todos los que están presentes. Zulin. Amén. Vamos a orar. Cerramos nuestros ojos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta clase. Gracias porque cada día, Señor, podemos aprender más de ti. Gracias por la vida de nuestro pastor, que, Señor, con mucho esfuerzo, Señor, prepara su clase y así como hablábamos, Señor, sobre Pablo, queremos también, Señor, que nuestros ojos sean abiertos como Pablo él entendía el Evangelio, Señor. Queremos vivir como Pablo vivía, Señor. Gracias te damos, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, que tú los estés ayudando, Señor, en esta semana, guardándolos en sus trabajos, que nada malo, Señor, les pase y que tengan un buen descanso, Señor, en esta noche. Gracias te damos, pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Zulin. Nos vemos, hermanos. Cuídense, que descansen. Nos vemos, pastor. Pastor, Listo. bendiciones, hermanos. No tengan pesadilla, duerman. Chao, Wilson. Ya se fue Wilson. Puedo a cenar, creo. Cristian, Dígame, ya justo iba a irme. Dígame. Cristian, el sábado toca reunión de adultos. Sí, sí, sí. Hoy ya justo con Geraldine vamos a tener una reunión de programación. Pero de todas maneras le aviso si va a Ya. haber algo. Listo. Sí, ok. Ya, Gracias. chao. Ya, bendiciones. Pastor, una consulta. Sí. Una consulta, pastor. El libro, ¿cómo era el libro? ¿El capítulo 13 de qué libro era? De Harrison. Harrison. Sí, Everest Harrison se llama. Pero Harrison tiene varios libros, pues. Introducción al Nuevo Testamento. Ah, ya. Ya, listo. Gracias. Es todo. Ya, nos vemos. A ver, perdón, Chao. pastor, disculpe. ¿De cuántas hojas puedo hacer de la una hoja nomás? De la incapacidad de la ley que dijo para No, hacer una no, breve introducción. Lo que te salga, una hoja, media hoja, lo que tú encuentres. Ya. Porque, bueno, puedo encontrar bastantes versículos. Está bien, si encuentran varios, está bien, pues, ¿no? Ya depende de tu trabajo. No hay cantidad. Ya, ok, gracias, pastor. Ya, no.